Bienvenidos. Hoy vamos a explorar una conexión que, bueno, a menudo intuimos, pero rara vez entendemos del todo. Así es. La que existe entre nuestra mente, nuestras emociones y nuestra salud física. Las fuentes que tenemos hoy nos proponen una especie de investigación. Una búsqueda, sí. Vamos a seguir las pistas que nos dejan para encontrar al sanador más poderoso y a la vez más escurridizo que existe, el que ya vive dentro nuestro. Exacto. El recorrido nos va a llevar desde una glándula diminuta, que se encoge con las malas noticias, hasta el poder increíble de la creencia, que puede ser más potente que un bisturí. La misión es, digamos, abrir las puertas de la farmacia interna del cuerpo y ver qué hay adentro. Y lo fascinante de este material es cómo conecta dos mundos que la medicina a veces, pues, mantiene separados. En nuestro sistema inmunitario. Y por otro, un fenómeno que roza casi lo misterioso. El efecto placebo. El efecto placebo, que la ciencia a veces ha mirado con cierto recelo. Lo que vamos a ver es que no son dos ideas opuestas. Para nada. Son dos caras de la misma moneda. Y revelan la capacidad asombrosa del cuerpo para autorregularse, para sanar. De acuerdo, pues vamos a desglosar esto. El punto de partida que proponen las fuentes es un órgano del que la verdad no se habla mucho. Casi parece olvidado. Sí, La glándula del timo. ¿Qué papel juega exactamente en todo esto? el timo es fundamental. Es como el centro de entrenamiento de élite para nuestro sistema inmunitario. El centro de entrenamiento. Sí, ahí es donde maduran las células T, que son, digamos, los soldados más especializados que tenemos. Su trabajo es identificar y destruir invasores, desde virus hasta células cancerígenas. Entiendo. Si el timo no funciona bien, nuestras defensas, por así decirlo, no están bien entrenadas. Entendido. El director de la Academia Militar del Cuerpo. Pero lo que me llama la atención de los textos es qué es lo que puede debilitarlo. Claro, Porque no hablan solo de cosas obvias como una enfermedad grave o una cirugía. Mencionan cosas increíblemente cotidianas. ajá, Una mala noticia, la deshidratación, comer alimentos procesados e incluso la exposición a ciertas imágenes. sí, eso es sorprendente. Dan ejemplos como ver fotos de Hitler o de un terrorista, y dicen que eso puede estresar y contraer físicamente la glándula. Exacto. Y es un fenómeno fisiológico real. La fuente describe que en situaciones de estrés agudo, como una herida grave, el timo puede reducirse a la mitad de su tamaño normal. A la mitad. A la mitad, eliminando millones de glóbulos blancos en el proceso. Esto nos saca de la idea de que el estrés es solo una sensación de agobio. Claro, no es algo abstracto. No, es un evento físico que agota nuestros recursos inmunitarios. El material lo llama un agotamiento de la energía vital por influencias negativas constantes. Y estas influencias son sutiles. Se menciona hasta conducir de noche o estar en un ambiente lleno de humo. Es como si el cuerpo estuviera en un estado de alerta constante, de bajo nivel, y el timo pagar el precio. Y lo paga. Pero claro, también se habla del reverso de la moneda, de lo que lo fortalece. Por supuesto. Y es igual de intuitivo. Actividades como comer algo nutritivo, algo fresco, escuchar música que nos calma. O simplemente estar en la naturaleza, o pasar tiempo en la naturaleza. Todo eso funciona como una recarga. Y esto nos lleva a una idea central que recorre todas las fuentes: la primacía de la mente sobre la materia. Claro, no es un concepto abstracto. Es la elección consciente de exponernos a influencias que nos construyen en lugar de las que nos desgastan. Tenemos un control más directo sobre nuestra fisiología de lo que pensamos. A ver, si la mente tiene el poder de debilitar o fortalecer una glándula física como el timo, eso abre una puerta enorme. Enorme. ¿Qué más puede hacer? Me imagino que ahí es donde entra en juego todo el concepto del efecto placebo, ¿no? Exactamente ahí. El texto, de hecho, propone un marco muy útil con 3 posibles explicaciones para cualquier curación. A ver, ¿cuáles son? Que un tratamiento específico funciona y desencadena la respuesta del cuerpo. Lo normal, digamos. Ok. La segunda, lo que llama el poder sanador de la naturaleza, que es básicamente el sistema inmunitario haciendo su trabajo sin ayuda. Se refiere a esto como el aliado secreto de todo médico. Y la tercera es el placebo, que la propia creencia en la curación es lo que la pone en marcha. Ahí está. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El mecanismo. O sea, cómo una pastilla de azúcar o la fe en un procedimiento pueden generar un cambio biológico real. La clave está en esa conexión mente-cuerpo que ya vimos con el timo,
La confianza absoluta en que algo nos va a curar puede hacer que el cerebro libere sus propios opiáceos, las endorfinas. Analgésicos naturales. Analgésicos naturales, sí. Pero la fuente da un dato que es francamente difícil de creer. A ver, Dice que estas endorfinas que producimos de forma natural son 40.000 veces más potentes que la heroína más concentrada. espera un momento. Repite esa cifra. 40.000. 40.000 veces. No estamos hablando de un analgésico suave como una aspirina. Para nada. Estamos diciendo que el cuerpo tiene, bajo llave, algo tan poderoso que supera uno de los narcóticos más fuertes conocidos. Y la clave para liberarlo no es una sustancia, sino un estado mental. Esa es la idea. Eso cambia por completo la perspectiva sobre el manejo del dolor. Cambia la perspectiva de casi todo, y no se detiene en el dolor. El material afirma que el cuerpo también puede fabricar sus propias sustancias anticancerígenas. ¿Cómo cuáles? Como la interleucina 2 y el interferón, que son fármacos carísimos en el mercado. Y los factores que activan su producción no son químicos, son estados emocionales, confianza, seguridad, felicidad. Increíble. El argumento de fondo es radical. Nuestro cuerpo ya sabe fabricar cualquier cosa que la industria farmacéutica produce. Y lo hace, según se lee, con la dosis perfecta, en el lugar exacto, sin coste y sin efectos secundarios. La lógica que presenta la fuente es casi irrefutable. Sí lo es. Los fármacos sintéticos funcionan porque nuestro cuerpo ya tiene receptores para ellos. Es como encontrar una cerradura en una pared. Claro. La existencia de la cerradura prueba que existe una llave original para ella. Precisamente. Esos receptores son la prueba de que el cuerpo tiene el manual de instrucciones para crear esas sustancias. La medicación externa es, en muchos casos, una imitación, a veces menos precisa y con un coste para la salud. Ujú. De algo que el cuerpo ya sabe hacer. Exacto. De acuerdo, la teoría es muy potente. Pero, ¿hay pruebas de esto en la práctica? Las fuentes citan algunos estudios que parecen sacados de una película. Sí, El de la cirugía de bypass coronario es uno de ellos. sí. Es un experimento clásico y muy valiente. Se formaron dos grupos de pacientes. A uno se le realizó la cirugía de bypass real. ¿Ok? Al otro, el grupo placebo, los cirujanos les hicieron una incisión en el pecho y la volvieron a cerrar, sin tocar el corazón para nada. ¡Wow! Y a todos, sin excepción, se les dijo que la operación había sido un éxito total. Ok, esto es fascinante. Intuitivamente, uno pensaría que la cirugía real debe tener una ventaja clara. Quizás el grupo placebo sintió un poco de alivio, pero el beneficio real, el medible, tuvo que estar en el grupo que fue operado de verdad. ¿O no? Pues aquí es donde la realidad supera a la intuición. En un primer momento, ambos grupos reportaron un alivio significativo del dolor. ¿Ambos? Ambos. Pero un estudio posterior, mucho más riguroso y citable en el material, fue aún más específico. Mostró que 10 de 13 pacientes con la cirugía real mejoraron notablemente 10 de 13 es un buen resultado. y 5 de los 5 pacientes con la cirugía falsa también mejoraron notablemente. Un momento. ¿Escuché bien ese número? Sí, 5 de 5. No es que algunos mejoraron, es el 100%. Un resultado perfecto con una cirugía que no existió. exacto. Eso es alucinante. Básicamente, la creencia en el procedimiento funcionó tan bien como el bisturí, si no mejor. Exacto. El experimento sugiere que el verdadero factor de éxito podría no ser el procedimiento mecánico, sino todo el ritual que lo rodea. La autoridad del hospital. La confianza en los cirujanos, la expectativa de curación. Ese potentísimo placebo, combinado con la capacidad innata del cuerpo para sanar, pareció ser suficiente para lograr el mismo resultado, o incluso uno superior. Hay otro ejemplo en el material que me parece igual de impactante. El de la hierba de la delera, o digitalis. ¿Ah, sí? Se usó durante más de 200 años para tratar enfermedades del corazón. 2 siglos de uso médico. Deberían ser prueba de su eficacia, ¿no? Uno pensaría que sí, pero se cita un estudio a gran escala publicado en el New England Journal of Medicine que puso esa creencia a prueba. ¿Y qué hicieron? Durante 3 años compararon a miles de pacientes que tomaban dedalera con otros miles que tomaban un placebo. ¿Y el resultado? Prácticamente idéntico. En el grupo que tomó la hierba murieron 1.181 pacientes. Ok.
En el grupo que tomó el placebo de azúcar murieron 1.194. La diferencia es nada. Es estadísticamente nula. La conclusión del estudio fue demoledora. La dedalera no era mejor que un azucarillo para prevenir la muerte por enfermedad cardíaca. Entonces, significa que durante 200 años, el único mérito de esa hierba fue ser un excelente placebo. Esa es la conclusión. La gente creía en ella, los médicos creían en ella, y esa creencia compartida era la que generaba el beneficio real. Es la conclusión radical a la que apunta la fuente, que el principio activo no estaba en la planta, sino en la mente del paciente. Es un ejemplo perfecto de que el placebo no es una curiosidad estadística. No. Puede ser el motor principal del éxito en tratamientos que sean considerados válidos durante siglos. Todo esto converge en una idea final que se presenta en los textos y que quizá es la más provocadora de todas. Sí, ¿cuál? Que el placebo más efectivo no es la pastilla ni el procedimiento, sino la persona que lo administra. El propio médico. El propio médico. Hay un experimento del Dr. K.B. Thomas en Inglaterra que lo ilustra a la perfección. Cuéntame. Tomó a 200 pacientes con dolencias comunes y los dividió en dos grupos. Al primero, tras examinarlos, les dio un diagnóstico claro y una valoración muy positiva. Sé lo que tiene. Es algo simple y se recuperará en pocos días. Exacto. Al segundo grupo les dijo la verdad de muchos casos médicos. No estoy seguro de lo que es, veremos cómo evoluciona. Un efecto medible. Un efecto enorme. Después de 2 semanas, el 64% de los pacientes que recibieron el diagnóstico positivo y seguro ya había mejorado. 64%. En el grupo que recibió un diagnóstico dudoso, solo el 39% había mejorado. ¡Wow! ¿Una diferencia de 25 puntos porcentuales basada únicamente en la confianza que transmitió el médico? ¡Exacto! Entiendo el punto, y los datos son convincentes. Pero, ¿no es un poco peligroso llevar esta idea al extremo? ¿Podría interpretarse como que el conocimiento técnico de un médico es secundario a su carisma? ¡Claro! Seguramente no queremos un médico muy afectuoso que nos recete algo equivocado. Esa es una objeción muy importante, y es clave no malinterpretarlo. No se trata de reemplazar competencia con buena actitud. Ok. Se trata de reconocer que son 2 herramientas igual de poderosas. El estudio de Thomas tenía otro nivel. ¿Ah, sí? Dentro de cada grupo, a la mitad se le dio una pastilla placebo y a la otra mitad nada. ¿El resultado? La pastilla en sí tuvo un efecto mínimo. La medicina más potente fue, por mucho, la seguridad transmitida por el doctor. Entiendo. La idea no es que un médico optimista pueda curar todo, sino que un médico competente, que además inspira confianza y esperanza, está maximizando las posibilidades de éxito. Porque está activando la farmacia interna del paciente. Justo. Entonces, la confianza que transmite el médico es una de esas influencias positivas de las que hablábamos al principio. Exactamente. Así como la música relajante fortalece el timo, la seguridad que proyecta un doctor podría estar haciendo algo fisiológicamente similar. Estás conectando los 2 extremos del análisis. El médico afectuoso y seguro no solo está dando apoyo emocional. Está actuando como un estímulo biológico. Positivo. Me recuerda la figura de esos médicos de familia de antes, los que te conocían desde niña. Claro. Quizás su gran herramienta no era solo su maletín, era que su sola presencia en tu casa ya te hacía sentir que todo iba a estar bien. Esa sensación era parte del tratamiento. Era parte del tratamiento. La fuente llega a sugerir, de forma bastante atrevida, que el objetivo principal de una facultad de medicina debería ser formar médicos afectuosos, honestos y optimistas. Es una idea fuerte, sí. Y también menciona por qué la gente se siente atraída por las terapias alternativas. Sí, y el argumento no es tanto sobre la eficacia de los métodos, sino sobre la experiencia. A ver. Dice que tenemos un instinto que nos dice que las cosas naturales, una yerma, un alimento, son buenas para nosotros. Como dice el texto, placen por naturaleza al cuerpo y a la mente. Claro, es más fácil creer en eso. Mucho más fácil activar una respuesta placebo positiva con un té de hierbas que con un químico sintético de nombre impronunciable. Y el terapeuta alternativo, que a menudo dedica más tiempo, genera un vínculo más cercano. Puede estar consciente o no. Ajá, convirtiéndose en ese potente placebo humano del que hablábamos. Entonces, recapitulando el viaje, empezamos con la glándula del timo, una pieza física de nuestro sistema inmune que se ve directamente afectada por nuestro entorno emocional y mental.
Ujú. Y terminamos descubriendo una farmacia interna de un poder asombroso, capaz de producir sustancias más potentes que los fármacos más fuertes. Y activada no por química, sino por creencia, confianza y esperanza. Los estudios no dejan lugar a dudas. El placebo no es un truco mental, es un mecanismo biológico fundamental. Y eso nos deja con una reflexión para el final. Si la creencia puede desencadenar una cascada bioquímica tan potente, capaz de aliviar el dolor de una cirugía que no ocurrió. O de replicar los efectos de medicamentos carísimos. Exacto. ¿Qué pasaría si, en lugar de centrarnos únicamente en combatir la enfermedad desde fuera, empezáramos a cultivar conscientemente las condiciones internas, confianza, optimismo, alegría, que le dan al cuerpo la orden explícita de movilizar sus propios e inmensos recursos para sanarse a sí mismo?